Bueno, hola amigos, les habla Gonzalo Arenas, candidato a constituyente por la Araucanía Norte, con el número 4. Y hoy día quiero contestar una consulta que me han hecho mucho en las redes sociales y que es que explique, lo más resumidamente posible, cómo se originan los actuales problemas de tierra que estamos viviendo hoy día en la Araucanía. Y eso es lo que les quiero explicar con este pizarrón. El conflicto se inicia en 1862, con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que estuvo a cargo de Cornelio Saavedra. Esta es la Araucanía, vamos a hacer el dibujo aquí. ¿Y en qué consistió esta pacificación? En que las tropas chilenas, el ejército chileno y el Estado, en el año 62 fundó la ciudad o refundó la ciudad de Angol. Y de ahí vino todo un proceso que se dio con muchas luchas, batallas, etcétera, donde se fueron fundando distintas ciudades. Se fundó años después Temuco, ¿no es cierto? Y terminó este proceso con la refundación de Villarrica en 1882. Ahora, junto con este proceso por el cual ingresó el ejército chileno y el Estado chileno para fundar distintas ciudades en toda la región, también entraron algunos hombres de negocios poco escrupulosos que trataron de comprar tierras en la Araucanía. Y se las compraron a comunidades, o sea, a familias mapuches o a loncos que eran propietarios de dichas tierras. Sin embargo, estas compras muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se hicieron con engaños. Es decir, el propietario mapuche pensaba que no estaba vendiendo o que estaba firmando un papel que no iba a tener consecuencias, y lo que hacía, ¿no es cierto?, el chileno era que iba al conservador de bienes raíces, inscribía la propiedad a su nombre y por lo tanto después exigía que se le restituyera el predio y sacaran a esta familia mapuche o a este lonco que estaba en ese terreno. Como pueden ver, aquí se cometieron muchos abusos entre 1862 hasta 1874, donde el Estado, ante el escándalo que se producía por estas compras fraudulentas, dijo: se prohíbe cualquier venta o compra entre particulares. Y por lo tanto nunca más un chileno va a poder comprarle directamente, ¿no es cierto?, a un mapuche parte de su propiedad. Y dijo: desde ahora solamente el Estado va a poder vender terrenos en la Araucanía. Y lo va a hacer a través de un procedimiento que se van a llamar los remates. Remates públicos. ¿Y qué terrenos se iban a rematar? Y este es un tema importante también. Hay que señalar que el Estado, por una ley anterior, en el año 1866, había determinado que todos los terrenos que no tenían dueño en la Araucanía eran estatales. Los terrenos baldíos o sin dueño. Ahora, ¿cómo determinar cuáles eran esos terrenos sin dueño en la Araucanía y que por lo tanto se podían rematar? Bueno, fueron a hacer una especie como de erradicación a través de una comisión especial que se nombró una comisión radicadora, que se llamó, para tratar de mensurar cuánto eran las propiedades efectivas que tenían los mapuches en esa época. Ahora, el tema es que se tenía un concepto muy distinto de la propiedad occidental de la propiedad mapuche, y por lo tanto el mapuche no entendía esto de deslindes, esto de tener cerco, esto de tener una propiedad inscrita, y por lo tanto los límites de sus propiedades eran bastante difusos y podían ser muy amplios también, y muchas veces se podían compartir con otros. Entonces ellos entendían, por ejemplo, que todo esto era el territorio de este lonco. Pero el Estado de Chile decía: no, pues, aquí la propiedad se tiene que demostrar por hechos de una ocupación efectiva, o sea, lo que usted está realmente trabajando. Y por supuesto lo que se estaba realmente trabajando era mucho menor a toda la extensión que creía el lonco, porque aquí no se podían haber bosques, montañas, etc. Y por lo tanto el Estado empezó a reconocer solamente lo que estaba en la casa y en los alrededores, que era donde trabajaba, lo que productivamente se estaba produciendo. Y para reconocerle este pedazo,
le entregaba un documento muy importante que se llamaba Título de Merced. Y así esta comisión radicadora fue recorriendo toda la Araucanía y entregándole, cada vez que llegaba a un lugar decía, ya, este lonco tiene su casa acá, tiene sus animales aquí, tiene una siembra acá, por lo tanto, esta es su propiedad. Por supuesto, siempre resultaba mucho menor a la que él, el lonco, entendía lo que había sido tradicionalmente lo suyo. Y así fue como se entregaron más de 2.900 títulos de merced. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que todo lo que no estaba en el título de merced, el Estado dijo, son terrenos sin dueño y por lo tanto son estatales. Y los sacó a remate. Y aquí se produjo el primer gran problema. Porque ocurrió que de toda la propiedad en la Araucanía, el Estado sacó a remate cerca de 1.700.000 hectáreas que se adjudicó a privados. ¿Por qué? Porque eran las tierras que consideraban que estaban baldías o vacías y que no tenían dueño y por lo tanto eran propiedad estatal. Y los títulos de merced alcanzaron las 510.000 hectáreas, que fueron las tierras que se le reconocieron a los mapuches y formándose así las comunidades más mapuches. Antes los mapuches no vivían en comunidades, pasaban a vivir en comunidades con este proceso de erradicación que se llama. El punto está en que, con el tiempo, estas 510.000 hectáreas además se fueron perdiendo, porque también fueron vendiéndose o fueron también por algunos engaños, etc. Y toda la pérdida de los terrenos que originalmente eran los títulos de merced, que ya dijimos que eran cerca de entre 2.900 y 3.000, que contenía estas 510.000 hectáreas, se llamó desmedro. Con los años, estos 510.000 hectáreas que le había reconocido originalmente el Estado de Chile a los mapuches fueron disminuyendo. Disminución que se conoció como desmedro. ¿Y qué ocurrió? En 1993, con la ley indígena que creó la CONADI, el Estado se comprometió a comprar tierras. ¿Para qué? Para restituir los desmedros y por lo tanto para poder cumplir o devolver o restituir las 510.000 hectáreas que componían los títulos de merced. Títulos de merced, ¿no es cierto?, que están acá. ¿Cuál fue el problema? Las compras de la CONADI desde el año 1993 han estado anteriormente profundamente politizadas. Y por lo tanto, en muchos casos, y en la gran mayoría de los casos, se han comprado terrenos, pero que no corresponden a los desmedros de los títulos de merced, sino que a otros terrenos. Otros. Y en algunos casos se ha comprado por los títulos de merced. En total, el Estado más o menos ha transferido a las comunidades 250.000 hectáreas. El punto es que no sabemos si estas 250.000 hectáreas han compensado las 510.000 que tenían originalmente los títulos de merced. ¿Y por qué no lo sabemos? Primero porque nadie sabe con exactitud, no hay antecedentes de cuánto fue el desmedro y por lo tanto no sabemos cuánto tenemos que compensar. Y además, es muy poco de estas 250.000 hectáreas las que han ido a restituir esos desmedros y no a comprar otro tipo de propiedades. Por lo tanto, nosotros hemos hecho como Estado una inversión muy grande, 250.000 hectáreas, pero no para cumplir el compromiso que asumimos, sino que para hacer política, desde 1993 con el conflicto mapuche. Y esto es lo que tiene hoy día sumido a la Araucanía en una disputa tremenda que ha generado la violencia que podemos ver hoy día. De este 1.700.000, por supuesto, con los años se han ido a otros propietarios que han comprado, que son hoy día los legítimos dueños de esas propiedades, porque ellos confiaron en el Estado y por lo tanto compraron con todos los requisitos que la ley establecía. Pero aquí vienen dos graves problemas. Algunos dirigentes mapuches no reconocen la validez de este 1.700.000 hectáreas que se remataron.
y por lo tanto no creen que la restitución sea solo de 510.000, que son los títulos de Merced, y otros dicen que no se ha cumplido ni siquiera con estos 500.000 de los títulos de Merced para restituir los desmedros. Y por eso estamos metidos en este problema que es el peor de los mundos, porque no sabemos qué tenemos que compensar, no sabemos cuánto hemos compensado y seguimos gastando plata como locos comprando ya más de 250.000 hectáreas. Esto es un problema político serio y que quizás una de las únicas formas de resolverlo es a través de la nueva Constitución. Muchas gracias, nos vemos y espero que les haya sido de alguna utilidad. Chao.